Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con esta, que es la sesión número 7. Ese no es. Si está interesado, encantada. Bueno, el acta de la sesión quinta entonces queda a disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria dará cuenta del día. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la señora Ministra de Salud, por el cual responde oficio número 20 de esta comisión, remitiendo actas del Consejo Consultivo del Auge del periodo 2010-2014. Asimismo, señala que éstas se mantuvieron en poder de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, doctora Dolores Toa, quien fungió como tal desde el año 2005 al 2016. Oficio del señor Subsecretario de Salud Pública, mediante el cual da respuesta a oficio 6 de esta comisión acerca de los antecedentes que sirvieron de base al proceso de elaboración de los decretos supremos GES 21, modificación 2006, número 3, 2016, número 4, 2013, que aprueban garantías explícitas en salud. Carta del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Nicolás Martínez, por el cual responde oficio número 7 de esta comisión, en el que remite documento denominado Análisis Comparado de Canastas y Protección Financiera establecidas en decretos supremos que aprueban garantías explícitas en salud del régimen general de garantías en salud consignadas en los decretos número 1 de enero de 2010, decreto número 4 de febrero de 2013, decreto número 3 de marzo de 2016 y decreto 21 que rectifica el anterior de junio de 2016. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre los reajustes de aranceles referenciales para protección financiera GES 2010-2018 que resume el comparado de protección financiera Auge GES. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna consulta sobre la cuenta? Yo quisiera pedir que quedaran a disposición si el primer documento, que es el que entrega las actas, ¿qué extensión tiene? ¿Son muchas? Es corto, Presidenta, no lo revisamos. Pero si es corto... Tiene como 40 hojas. Ah, ya, ok. Pero van a ser subidos a la página. Ok, ya. Entonces, a partir de hoy día, todos los documentos que han sido dichos en la cuenta van a quedar disponibles para todos los señoras y señores diputados. Sí, hay un problema con los que envió el subsecretario de Salud. Son 21 documentos y la mayoría corresponde a verdaderos libros, así que vamos a demorarnos un poco en subirlo. A ver. Porque hay que pedirlo hay que escanearlo primero y mandarlos a escanear. Si les parece, a ver, aparte. Quedamos pana. Ahí sí. Muchas gracias. Si les parece, quisiera tomar el acuerdo de que estos que son libros o que son informes que son demasiado extensos queden a disposición en secretaría y el que quiera los consulte o pida copia especialmente para no hacer un gasto excesivo en papel que finalmente nadie revisa. ¿Les parece? ¿Se acuerda así entonces? Bueno, hoy día nuestra comisión va a sesionar por última vez. Tenemos a dos invitados, por una parte el doctor Manuel Inostroza, que estuvo hace 2 sesiones, le agradecemos que haya estado disponible para venir hoy día, y la ministra de Salud, que va a hacer la exposición final y de conclusión, esperamos, a propósito de este tema. Si les parece, vamos a partir con el doctor Inostroza, que ya hizo su presentación y que tiene hoy día la idea de que nosotros redondemos los temas que nos quedaron pendientes con él y que podamos hacerle preguntas y él contestarlas. Así es que le damos la palabra. Si hay consultas, sí. No se alcanzaron a formular las preguntas, solamente quedó hecha la presentación del doctor Manuel Inostroza, y si quieren, para aquellos diputados que no hayan estado, le pediríamos al doctor Inostroza que en 5 minutos él haga una síntesis de cuáles son los aspectos que él considera más relevantes o las conclusiones, porque él tuvo aproximadamente 2 diapositivas al final de la presentación en la que estaban
los resultados y las recomendaciones, y a partir de ahí a lo mejor pudiéramos partir. Gracias. Ay, sí. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta, nuevamente por la posibilidad de acompañarlo por su intermedio a todos los honorables diputados en esta comisión. Bueno, yo resumiría lo siguiente. Lo que yo planteé era que los errores que se detectaron en la elaboración del último decreto, a mi juicio, eran una oportunidad para abordar la problemática más bien de fondo, porque de hecho creo que los errores ya han sido subsanados, como se ha comentado, respecto a que se corrigió con un decreto nuevo los problemas que habían en el cálculo del copago, e independientemente de cómo se corrija a futuro ese tema en particular como procedimiento para que no vuelva a ocurrir una cosa así, lo que yo planteé era que era bueno revisar otros problemas que a mi juicio en la implementación del auge sí son más problemáticos. Y ahí yo señalaba primero el tema de la temporalidad con que trabajamos el decreto. Yo señalé que si trabajamos como lo hemos hecho con los últimos 3 decretos, con agendas tan atrasadas que hacen que al final el Consejo Consultivo y todos los técnicos no tengan tiempo para revisar con la debida premura, con la debida anticipación en la elaboración del decreto, vamos a seguir repitiendo problemas como el que hemos tenido. Y en segundo lugar, yo diría que el tema era revisar la prima del auge con la que estamos legalmente financiando hoy día las 80 patologías. Yo expliqué aquí a los diputados que la ley estableció para cada uno de los 3 primeros decretos del auge, hasta llegar a 56 patologías, que había una prima legal que era una prima techo, que está protegiendo al Ministerio de Hacienda, por así decirlo, de no generar un financiamiento que no corresponda con un financiamiento sustentable en el largo plazo. El problema es que esa prima techo se definió para 56 y hoy día estamos financiando 80 patologías. La prima techo era de 3.06 UF. Esa prima techo de 3.06 UF además ha sido reajustada por el índice de remuneraciones del sector privado INE. Y según la información que nosotros tenemos, dada por el Ministerio de Hacienda, esa prima techo está del orden de 3.8 UF con este índice de remuneraciones. Pero nuevamente, si yo ocupara el 100% de esa prima techo, lo haría solo para 56 patologías y sus respectivas canastas de prestaciones. Que como yo les recordaba, cuando hicimos el primer decreto auge, diseñamos esas primas techo con todo lo que idealmente en aquel entonces debía ser incluido en las canastas. Estoy hablando de el tratamiento de biológicos para la artritis reumatoidea, que obviamente que hoy día no está en las canastas, o la angioplastía, que hoy día no está en la canasta del infarto, o el tratamiento de bypass coronario, que tampoco está hoy día en la canasta del infarto. Eran los primas techo si uno pudiera hacer todo lo que idealmente en la medicina en su momento era necesario para tratar esas patologías. Entonces, como hoy día tenemos 56 como prima techo, pero 80 patologías en la realidad, claramente para meter estas 80 patologías y sus respectivas canastas, hemos debido bajar canastas de prestaciones de otras patologías. Ejemplo, ¿no es cierto? Una patología que solo tiene tratamiento, pero no tiene el diagnóstico, con lo cual la lista de espera se traslada a la confirmación diagnóstica, porque solo permitimos que la canasta ingrese solo cuando hay tratamiento. O, como ya he dado los ejemplos, patologías que no tienen todas las prestaciones que hoy día son demandadas por los médicos y los propios pacientes. Por lo tanto, tenemos, para haber hecho posible meter 80 patologías donde técnicamente solo debían caber 56, hemos debido bajar la calidad de las prestaciones que otorgamos en cuanto al, no en cuanto a la calidad, perdón, de las prestaciones, sino que en cuanto a la frecuencia y cierto tipo de prestaciones que están quedando fuera. Y eso, a mi juicio, es la explicación de que hoy día tenemos listas de espera en el no auge y problemas de deuda hospitalaria. ¿Por qué? Porque esos pacientes, cuando tienen una cierta patología auge, igual demandan la angioplastía, igual demandan el bypass coronario cuando corresponde. Pero esas prestaciones no están financiadas por la prima auge, por lo tanto se financian
con las patologías no auge, con el resto del financiamiento no auge, o finalmente por financiarse o hacerse, hacen que las patologías no auge, que pierdan ese financiamiento, caigan en las listas de espera. Por lo tanto, un tema de fondo que yo he planteado desde hace bastante tiempo, ha sido publicado en revistas como la revista Cirugía de Chile y he planteado en el Consejo Consultivo, es que nosotros debiéramos revisar la prima techo que nos permita recalcular cuál es el tope de financiamiento. Eso significaría que Hacienda nos tendría que dar un techo más alto para financiar las canastas de la 80 y eso probablemente nos permitiría incluir prestaciones que hoy día no están incluidas en las canastas de las 80 patologías y eso conllevaría a que el Ministerio de Hacienda debiera finalmente entregarle más financiamiento al sistema público de salud. Yo solo hacía un cálculo referencial. Si yo tomaba la prima que hoy día está aprobada por el Ministerio de Hacienda, que es 3.87, versus la prima promedio que da el estudio de verificación de costos de 4.21, esa sola diferencia multiplicada por los 13 millones y medio de beneficiarios de FONASA nos da un déficit aproximado de 127 mil millones de pesos, que equivale a cerca de 200 millones de dólares en moneda norteamericana. Por lo tanto, yo creo que podría significar un importante cambio que podría mejorar las prestaciones que entregamos. Además, esto tendría efecto en el sector privado porque obviamente que esas prestaciones también estarían obligadas a ser entregadas por la ISAPRE y significaría un mejor financiamiento y creo que esto redundaría en que habría una disminución de las listas de espera no auge y una baja en la deuda hospitalaria porque estaría mejor financiado de lo que está hoy día el plan garantizado de patologías auge. Y cierro básicamente con mis recomendaciones por lo mismo. Yo en la presentación final, el slide, hacía 8 recomendaciones. La primera recomendación tenía que ver con encargar a que el Ministerio de Salud, con financiamiento del Ministerio de Hacienda, haga este estudio ideal de canastas para las 80 patologías y permita recalcular la prima techo. Eso en primer lugar, eso es un estudio que perfectamente puede realizar el Ministerio de Salud con sus equipos técnicos. De hecho, se lo hemos pedido a la ministra también como Consejo Consultivo y el equipo técnico está evaluando la solicitud de recursos para poder eventualmente ejecutarse el 2017. En segundo lugar, si tenemos este estudio técnico, hay que reevaluar las canastas y volver a hacer las canastas del nuevo decreto, pero esto ya pensando para el próximo decreto, porque ya el decreto actual lo tenemos, es decir, esto corregiría las canastas del decreto del periodo 2019-2022 y podríamos corregir muchas de las demandas que probablemente escucharon ustedes el día de ayer de pacientes que reclaman porque algunas prestaciones no están incluidas en las canastas del GES. En tercer lugar, tendríamos que cambiar la ley porque hoy día la ley tiene el guarismo de 3.06 UF como tope para el financiamiento. Por lo tanto, legalmente, si no se hace un cambio en la ley, Hacienda no puede disponer de un tope de financiamiento mayor que el 3.06 más el reajuste que indique al año que se calcule la prima. Tendríamos que recalcular ese valor y ese nuevo valor que nos dé debiera ser un nuevo valor tope de prima definido por ley. Yo explicaba que ese proyecto de ley el año 2010 estuvo hecho, pero lamentablemente por una decisión final política en el gobierno de turno no se envió al Parlamento buscando esa modificación. En tercer lugar habría que ajustar, en cuarto lugar habría que ajustar, por lo tanto, los protocolos y guías clínicas asociados a esto, porque esto requeriría una actualización de las guías clínicas. Habría que también mejorar los temas de reclamo y garantía. Yo mostraba unas cifras que me resultaban muy elocuentes, por lo menos para mí. Si nosotros analizamos la cantidad de reclamos que ha habido a la fecha, en los 11 años del auge no suman más de 2.339, creo que es la cifra exacta, de reclamos GES del FONASA por garantía de oportunidad. Y en el último informe de fiscalización, el de julio, habían 11.456, si mal no recuerdo, garantías retrasadas o incumplidas. Claramente, la gente con garantías retrasadas no está reclamando, si solo en 11 años hay 1.200 reclamos. Por lo tanto, el peso de la prueba que nosotros establecimos en el marco legal desde hace ya 11 años, en donde para que una garantía fuera declarada incumplida, legalmente tiene que ser reclamada primero por el afiliado y recién ahí se considera incumplida legalmente,
hay que invertir el peso de esa prueba y por lo tanto hay que señalar que en conocimiento de la autoridad FONASA, Superintendencia de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, ORD, se activa automáticamente la gestión del segundo prestador y eventualmente la del tercer prestador que está contemplada en la ley, que es la que aplica la Superintendencia, sin demora, sin tener que esperar el reclamo del afiliado, porque claramente la gente no está reclamando. Y eso podría salvar vidas porque hay gente que no reclama, no tiene conciencia sobre su patología y enfermedad, y son patologías en muchos casos de cánceres que están siendo retrasadas su incumplimiento. En fin, Presidenta, no me recuerdo de las 8 exactamente, pero ahí están en el informe y diría que esa es mi síntesis como para retomar la conversación en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Inostroza. Diputado Torres. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al doctor Inostroza y también a la ministra de Salud que nos acompaña hoy día. Agradecer la exposición que nos entregó y también hoy día el resumen. Mire, hay varios elementos que yo quisiera colocar sobre la mesa. Primero, no necesariamente soy un asiduo acompañante de las políticas focalizadas en materia de salud, como pudiera ser considerado el auge o el GES. Sin embargo, entiendo claramente que un país como el nuestro, que no tiene a lo mejor hoy día condiciones económicas para poder garantizar de manera más global el acceso, requiere políticas focalizadas. Y en ese contexto, obviamente, hay que reconocer que el GES ha tenido éxito en muchos de los objetivos que se propuso, digamos, a partir de su creación. Sin embargo, hay una serie de elementos que ha planteado hoy día el doctor Inostroza, como también otros invitados, que me parece interesante que esta comisión pueda considerar, independiente que en nuestra convocatoria es para poder investigar tan solo 2 decretos, termina siendo una oportunidad de poder también hacer algunos planteamientos para ir mejorando el actual sistema vigente. Yo no sé si en el mismo informe podrá ser incluido, porque el reglamento es claro respecto de que si estamos convocados a investigar es sobre ello que tenemos que pronunciarnos, pero sí disponible a poder acoger muchas de las inquietudes que aquí se han planteado. Entonces, con ello saber cuál es la posición también del Ejecutivo en torno a estos planteamientos o sugerencias que se están realizando. Primero, la revisión de la prima. Es indudable que puede haber aquí un problema que no nace necesariamente de salud, sino que podría ser Hacienda quien se oponga si es que la modificación de la prima termina irrogando un mayor gasto que a lo mejor excede las posibilidades que pueda tener un gobierno de absorber. Sería bueno, digamos, por lo menos sincerar aquello, para ver de qué manera se resuelve y además, ¿sabe para qué? Para poder tener conciencia respecto a los requerimientos que nosotros mismos como parlamentarios realizamos para sumar mayores cantidades de patologías al auge. O sea, todos hemos firmado proyectos de resolución requiriendo y solicitando que tal o cual patología ingrese al GES sin tener conciencia real de que ello tiene un impacto importante desde el punto de vista financiero. Y si no hacemos modificaciones, ni siquiera hoy día damos cuenta de los requerimientos para dar buena salida o solución a las 80 que ya llevamos. Entonces, ¿qué pasa con esta modificación entonces al guarismo que ha planteado el doctor Inostroza? Lo segundo, ¿por qué año a año pagamos deuda hospitalaria que muchas de ellas se asienta en las prestaciones que entrega el sistema público en el GES y no es parte de una planificación ex ante? ¿Por qué razón, si Hacienda va a contar con una cantidad de recursos determinados para absorber deuda hospitalaria, por qué razón no hay planificación y se empieza a financiar previamente este tipo de prestaciones no absorbiendo una mayor deuda año a año? Y obviamente también qué voluntad existe de hacer modificaciones en torno a algo que se planteó el día de ayer, ¿no?, por parte de los representantes del Instituto de Administración en Salud de la Universidad de Chile, la inclusión, por ejemplo, y el Colegio Médico también lo planteó, la incorporación de representantes de los usuarios al Consejo Consultivo, de las mismas incluso prestadores. De qué manera somos capaces entonces también de poder ir absorbiendo algunos requerimientos que nacen de estos mismos grupos, ¿no? Y de qué manera entonces la actualización de las guías clínicas van conteniendo tratamientos o exámenes que de alguna manera u otra vayan con
aquellas cuestiones que la ciencia ha ido entregando como solución para ambas cosas. Discutimos todos los días si es que hay que incluir la bomba de insulina al auge, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 1, que están garantizados en tratamiento en el auge, pero que no tienen acceso a este tipo de terapias más novedosas que podrían tener un impacto favorable en su estilo de vida, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que yo creo que son importantes de poder resolver a propósito de lo que hemos discutido aquí, toda vez que entendemos que lo inicial por lo que fuimos convocados, que eran los decretos GES, creo que se ha ido clarificando lo ocurrido tanto el año 2013 como también la corrección que se logró realizar el año 2016. Diputado Macaya. Gracias, presidente. Agradecer la presentación, la presencia de la ministra y la presentación del doctor Inostroza, y que haya tenido además la posibilidad de acompañarnos en Valparaíso, porque haber ido a Santiago y haber venido a Valparaíso también es doble esfuerzo y se agradece. Hoy día en la mañana, leyendo una columna de salud a propósito de una columna de un economista a propósito de que se titulaba Crisis Hospitalaria, no sé si tuvo la oportunidad de leerla, me llamaron la atención, Rodrigo Castro, sí, me llamaron la atención algunos números que porque no tenían algunos fundamentos, pero me gustaría quizás cotejarlos con lo que estamos haciendo en esta comisión. Porque yo soy un convencido, y lo he planteado a propósito de la tramitación de otros proyectos, de que Chile necesita gastar más en salud, de que todavía no llegamos sobre todo por los indicadores no de mortalidad infantil, tenemos buenos indicadores en salud, pero fundamentalmente por la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes. Pero me llamó mucho la atención de que en esa columna de opinión se indicara que Chile está gastando hoy día un 8% del PIB ya en salud. Es un número que yo pensaba que el número era más cercano al 6%, me imagino que es considerando obviamente gasto público y privado. La pregunta quizás, y enfocándola en esa óptica, porque yo creo que de esta comisión me daría mucha lástima que después de varias sesiones, presidente, donde usted ha tenido la capacidad de dirigirlas bien y todas las conclusiones, al final tuvieran el típico sesgo de buscar echarle la culpa a alguien porque se corrió una planilla Excel o porque al final fue culpa de tal o cual gobierno. Yo creo que si algo podemos hacer positivo en esta comisión, y es algo que he conversado también en privado con algunos de ustedes, es tratar de mirar las reformas que tenemos que hacer al sistema, o sea, y ver de qué manera después de 10, 11 años de funcionamiento de la última gran reforma de salud que se hizo en el 2005, se puede tener una mirada adicional y esta comisión pueda proporcionar, aunque sea un mínimo insumo, para eso. Y en esa perspectiva, la pregunta que yo le hago al doctor Inostroza tiene que ver fundamentalmente con una crítica que se ha hecho patente en las últimas sesiones de esta comisión en lo que dice relación con las guías clínicas y las canastas del auge. Ayer a mí me llamó también profundamente la atención y lo encuentro que aún más grave incluso, o de la misma entidad de gravedad de las listas de espera, está el hecho de que las canastas del auge hoy día estén contemplando un 26% de lo que debería ser las guías clínicas. Este es un estudio que presentó ayer el doctor Pablo Araya, que es respaldado, entiendo, por la sociedad científica y ha sido procesado por el Colegio Médico. Y que en definitiva procesado por el Colegio Médico. Procesado, discutido, se hizo un análisis de datos. Sí. No, procesado, la información. Además ya el proceso el procesamiento no existe en el actual proceso penal, si es que a eso se refería. Pero, ya, perdón. Qué bueno que se haya recuperado bien, doctor Castro. Sí, qué bueno. Llegó... No requería, sí, lo sabríamos. A ver, la pregunta es esa. Yo creo que ahí tenemos una crisis escondida más grave, doctor Inostroza, que las listas de espera en sí mismas. O sea, el hecho, si esa información es real, desde el punto de vista, porque entiendo que viene bastante avalada y por el propio Colegio Médico, que además el doctor Araya vino a exponer en reemplazo del presidente del Colegio Médico, que no pudo acompañar ayer, entender un poco cuál es la mirada adicional en eso, porque decir de que tenemos que juntarnos con un poquito más de antelación, de que se tiene que cambiar el guarismo de la ley, de pasar de 3,06 UF a cuánto. Y quizás si hay estudios de parte de la universidad que usted trabaja hoy día, doctor, o que haya tomado conocimiento, ¿a qué tenemos que llegar? Y por eso le hacía la pregunta de si hoy día primero 8% de gasto público en salud, perdón, 8% del PIB en salud, fusionado obviamente el gasto privado y el gasto público,
como política, el auge, yo estoy convencido de que la focalización en nuestro país es necesaria, y focalización, ojo, no tiene tanto que ver en la población a la que atiende, porque esta política pública tiene la gracia de atender en similares condiciones a la gente de ISAPRE y FONASA, pero con el indicador más importante, que es la focalización de la prevalencia de las enfermedades. A mí también, dentro de los datos que nos han mostrado en esta última semana en esta comisión, que me han llamado más la atención, es que hay un montón de enfermedades de baja prevalencia al final, y que tienen que ver a lo mejor con contingencias de momentos que algunas personas, muchos de nosotros muchas veces empujamos a que se acojan demandas de determinadas enfermedades que se puedan incorporar a las canastas del auge. Quizás es un momento también de replantearse y pensar de que esta vorágine de tener 80, 90, el día de mañana 100 enfermedades, a lo mejor tiene que tener un replanteamiento. Quizás en eso también tener una opinión sobre el particular del doctor Inostroza. Y de la ministra, obviamente, que entiendo que también entiendo que viene con una presentación sobre esta materia el día de hoy, presidenta. Gracias, diputado Macaya. Diputado Castro. Sí, saludar también al doctor Inostroza, a la ministra de Salud, y preguntarle al doctor Inostroza sobre el auge 2013. Yo no tengo todavía claro, no sé si me perdí algunas sesiones porque estuve enfermo, pero ¿qué opinión tiene el doctor Inostroza respecto a las características y la modelación que se hizo el año 2013, que cambió la metodología de cálculo, que generó esto, según dijo acá la directora de FONASA en su momento, una menor transferencia a los servicios de salud, producto de esa nueva forma de cálculo? Entiendo que eso no se conoció por el Consejo Consultivo de la época, al parecer, según dijo una autoridad de la época también al respecto. Pero en definitiva, estamos hablando de una cantidad muy considerable de recursos, están las cifras, varios miles de millones, y de lo cual nos enteramos ahora. Esta comisión, presidenta, aparece, irrumpe, cuando se viene a dar cuenta del error 2016, pero a partir de ese hecho se abre el más profundo problema o socavón que venía en 2013. Entonces, sobre ese problema más de fondo del 2013, yo quisiera conocer la opinión del doctor Inostroza, porque la verdad es que hay muchas lagunas respecto a la forma en que esto se resolvió, porque esto es una política pública, tiene leyes, reglamentos, si hay algo estandarizado es el auge desde hace más de 10 años, y por lo tanto, ¿cuál es la opinión desde la instancia que él tiene hoy en el Consejo Consultivo? Pero él siempre ha sido autoridad en el mundo de la salud, conoce muy bien el mundo de la salud desde hace muchos años, y por lo tanto puede dar una opinión sobre por qué se gestó esto, qué impresión le da esto, y a qué obedece esta situación que apareció como algo muy tecnicista, como dijo el diputado Macaya, una cosa de planillas, de formas de cálculo, en fin, pero que finalmente tuvo una repercusión política enorme. Entonces, eso es una cosa que me gustaría que él pudiera precisar. Y lo segundo, yo entiendo que hace unos meses atrás el actual superintendente de salud, don Sebastián Pavlovich, colocó también un dedo en la llaga en cuanto a la baja reclamación de la garantía de oportunidad, dado que no ha existido en el sistema, en el público particularmente, un mecanismo que permita que la gente sepa su punto cero desde cuando inicia su tiempo de espera y pueda ser sujeto activo en la reclamación en la medida que conozca sus tiempos máximos de espera, que no los conoce. Y eso él lo colocó en el tapete. Entiendo que se dijo que se iba a generar un mecanismo para que eso hoy día fuera parte del poder del usuario, de poder hacer esa reclamación. Entonces, todos entendemos en esta comisión, porque hemos recibido a cientos de personas, grupos, organizaciones que se han quejado de garantías vencidas en oportunidad, y que la inmensa mayoría de las veces esa garantía vencida es administrada por el establecimiento, bicicleteada, digámoslo, y en algunos casos va al segundo prestador y en otros casos derechamente sigue engrosando una cierta espera. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene doctor Inostroza sobre este segundo punto, que es la garantía de oportunidad y la forma en que el sistema se implementó con estas dificultades y falencias que hoy día recién se están colocando sobre la mesa para que el usuario tenga más poder de reclamación de la subvalorada cuantía que hoy día todos conocemos de esos hechos? Gracias. Gracias, doctor Castro. Tiene la palabra el doctor Inostroza.
A ver, solo compartir en esencia lo que señala el diputado Víctor Torres respecto de que creo que fue mi planteamiento la semana pasada. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad de rescatar como política de Estado la política del Plan Auge. Creo que ese es el espíritu que debería animar esta conversación. Respecto a la pregunta puntual del diputado Macaya, estos datos comparativos internacionales, uno se remite a los informes que está publicando hoy día sistemáticamente la OECD, y siempre hay un grado de desfase respecto a las fechas que ellos ocupan de los datos estadísticos para hacer los comparativos. Yo la que conozco, diputado, es la del se publicó el año 2015 con datos estadísticos del año 2013, entonces estamos hablando que el gasto per cápita según la OECD nuestro está del orden de $1.770 per cápita, cuando el promedio de la OECD está del orden de los 3.700, o sea, todavía estamos, tal como dice usted, muy distante. Estamos muy distantes respecto de los países más desarrollados. Por cierto que nosotros comparativamente con nuestros pares hacemos un muy buen aporte per cápita, y en América Latina, entiendo, somos el primer lugar en términos de gasto per cápita, pero todavía estamos con esa distancia de los países más desarrollados de la OECD. Y el otro parámetro que se ocupa es en términos relativos al PIB. Hago esto el ejemplo porque Cuba, por ejemplo, gasta del orden del 15% del Producto Interno Bruto en salud, pero su gasto per cápita no debe superar los $200, ¿sí? O sea, nosotros gastamos $1.700 per cápita y estamos hoy día, según ese dato, representando un 7,8%. Ahora, ese 7,8% incluye todo, gasto público, privado y de bolsillo, ¿ah? El problema chileno es que todavía el gasto público relativamente con el comparativo es muy bajo. Nosotros estamos del orden, llegando al 50% del total de eso en gasto público, cuando en todos los demás países es prácticamente 2/3, si no acercándose al 70% promedio. Por lo tanto, nosotros todavía tenemos un desafío respecto al gasto público como porcentaje total del gasto. Y todavía nuestro gasto de bolsillo, según la OECD, es muy alto. Los estándares son 18-20%, nosotros estamos del orden del 32-34%, en ese rango nos movemos. Por lo tanto, tenemos mucho desafío todavía que recorrer respecto a eso. Ahora, por eso que una política, y bajo ahora a la vinculación que usted me hacía respecto, por eso que la política del auge es tan importante, porque el auge lo que busca es la garantía. Y una de esas garantías es protección financiera, que no es baladí que lo hayamos puesto así. La idea es que sean copagos mínimos, ojalá cero, como ya expliqué la vez pasada. La mayoría de los afiliados de FONASA tiene copago cero. Yo diría que el 90% de los afiliados de FONASA, por las características de cobertura que tiene nuestra estructura de plan de FONASA, digamos, es cero. Y los que tienen copago, que son solo los CID bajo ciertas circunstancias, es del 20% de un arancel de referencia, que por lo tanto tiene todo el incentivo a estar determinado a la baja, no a reflejar los costos reales de la prestación. Porque si los costos reales son muy altos y yo trato de reflejar los costos reales para el arancel de referencia y fijar el copago, lo que estoy haciendo es elevar el copago como en términos absolutos. Por lo tanto, ese es un valor que se utiliza como referencia para dejar calzado el 20% en peso. Ese es el copago, ojalá lo más bajo posible para el afiliado, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos, porque habría que hacer un cálculo actualizado, cuando nosotros decimos que hay que hacer un nuevo estudio de costos del auge, no nos referimos a este estudio que se hace todos los años para fijar el decreto, no. O sea, nosotros creemos que en el próximo periodo que viene hay que hacer 2 estudios de costo. Un estudio de costo para evaluar la prima ideal, la prima techo ideal de las 80 patologías que hoy día tenemos. Y de hecho, cada vez que queramos subir el número de patologías, siguiendo la analogía que usted hace, si algún diputado de la República quisiera el día de mañana proponer subir a 100, lo que tendría que proponer ese diputado, consistentemente con la técnica de gestión del auge, es decir, que tendrá que financiarse los recursos necesarios para hacer un nuevo estudio al mismo tiempo que permita evaluar la prima techo ahora de 100 patologías. Y no bastaría decir solo la voluntad de meter más patología si no se hace el cálculo de lo que serían esas canastas ideales de las 20 adicionales, porque estaríamos cayendo en el mismo problema que hemos caído ahora, es decir, pedir número de más patologías sin con el consiguiente prima de financiamiento techo del auge. Entonces, el primer estudio que hay que hacer
y es un estudio que, insisto, se hizo en la época del año 2003-2004, cuando el doctor Sandoval estaba a cargo del equipo de la reforma, y en ese tiempo estaba el doctor Infante, que después fue subsecretario, la doctora Janet Vega, que hoy día es directora de FONASA. O sea, son los mismos equipos técnicos que podríamos perfectamente trabajar todos unidos para calcular ese nuevo valor de prima, ¿sí? Y por lo tanto, decir que ya el techo no es 3.06 más el reajuste, sino que es un valor que, si nosotros hiciéramos una distribución aritmética que no tiene ningún valor, pero solo jugando con la distribución aritmética promedio de lo que hoy día significa el financiamiento de la 56 versus la 80, estaríamos hablando de 5,4 UF aproximadamente. O sea, tendríamos que subir el techo bastante como para tener un nuevo marco de financiamiento sobre el cual nos... Ahora, no estoy diciendo con eso, ojo, que Hacienda nos tenga que dar ese 5,4, porque tal como le expliqué la lógica, es teniendo ese techo, Hacienda nos puede decir, bueno, el decreto próximo va a ser, no sé, 4.9, ¿sí? Igual se está ahorrando algo, porque esa es la lógica de gestión. Pero nosotros podríamos mejorar las canastas con ese 4.9, cosa que hoy día no podemos mejorar porque no tenemos ese mayor techo de financiamiento. Ahora, eso significa, insisto, para el sector público, si es que se aprueba finalmente una canasta más amplia con una prima de mayor financiamiento, va a significar un mayor desembolso de financiamiento de los hospitales públicos y de la atención primaria, porque va a haber que incluir eso en la ley de presupuesto, ¿sí? Así que yo siento que no es un mero, yo quisiera insistir, diputado, el cambio legal es sustancial, o sea, el cambio de guarismo es sustancial si queremos ratificar que este sistema siga financiando las 80 patologías. Porque si no, estamos perpetuando el desfinanciamiento crónico, el auge en el sector público, ¿sí? Esa es una primera reflexión. Respecto bueno, creo que con eso respondí al diputado. Paso a las preguntas del diputado Castro. Sobre la opinión, 3 preguntas que entendí, diputado. Sobre mi opinión del decreto. Bueno, yo ya estaba fuera de la superintendencia, yo dejé la superintendencia el 1 de abril del año 2010, ¿ya? Y cuando me tocó como académico y experto en estos temas, comentar lo que estaba pasando desde fuera, porque tampoco formaba parte del Consejo Consultivo, al menos en esa época, me llamó la atención por 2 razones. Porque la Sociedad Chilena de Coloproctología, que aplaudía la incorporación del cáncer colorectal como una de las nuevas patologías para subir de 69 a 80, era una de las 11 nuevas, le llamó mucho la atención que si bien la guía clínica estaba bien hecha y contenía todo lo que la Lex Ar de la medicina respecto a los coloproctólogos debiera estar incluido en la guía clínica, la canasta garantizada por el plan Auge tenía prácticamente y literalmente era como si lo hubieran cortado por la mitad. Es decir, incluso revisando la canasta, yo fui invitado al Congreso de la Sociedad Chilena de Coloproctología en aquella oportunidad, y en ese congreso detectamos que la canasta, por ejemplo, solo garantizaba prestaciones de ubicación colónica. Todos los cánceres de ubicación rectal habían sido cortadas por la canasta. O sea, alguien en el Ministerio de Hacienda cortó por la mitad. O sea, cuando se vio en la disyuntiva de ver qué con este juego contable de la prima que tenemos, cortó por la mitad. Entonces, en estricto rigor, vuelvo al punto, no es que en ISAPRES y en FONASA un cáncer de ubicación rectal no está en la canasta, ergo no te atiendo. O sea, lo tenemos que financiar y lo tenemos que atender y finalmente se financia. El problema es que no está en la prima de financiamiento de cálculo y luego FONASA no tiene por qué traspasarle los recursos con cargo a esas prestaciones porque el cáncer de ubicación rectal no está incluido en la canasta de prestaciones Auge. Ese fue un ejemplo. Y ese fue el que gatilló la publicación en la revista de cirugía cuando hice el ejemplo de por qué estaba mal calculada y eran los errores. Errores que, ojo, fueron corregidos en el decreto ahora del 2016. O sea, la canasta de prestaciones del cáncer colorectal corrige ese problema, fue una de las correcciones que se hicieron. Y otro problema que me llamó la atención fue los psiquiatras, que me llamaron que cuando el trastorno bipolar, que antes estaba metido como un diagnóstico propio del tratamiento de depresión, porque las personas pacientes con trastorno bipolar en su fase Down tienen depresión, ¿no? Bueno, resulta que ahora, al ser una patología diferenciada, que era una de las 80, la hospitalización en caso suicida, de intento suicida, había caído de la canasta. Otro error de la canasta en la elaboración.
se cortó la prestación. Por lo tanto, todos esos errores indicaban, a mi juicio, una falta de prolijidad, y por este problema práctico de que yo tengo que meter 80 ahí donde solo caben 56. Y la única manera fue ajustar el valor de reajuste. En vez de arancel MAI más 30, la estrategia fue arancel MAI más 9, con lo cual te comiste un 21% de reajuste para que la prima te calzara con este marco restringido para poder subir 80, y al final alguien en Hacienda o en alguna parte desesperado recortó canasta y bajó prestaciones que son críticas. Que nuevamente, no es que cuando uno tenga un paciente con trastorno bipolar con intento de suicidio y que requiera urgente hospitalización, no le vayamos a decir lo mismo. No está en la canasta GES, por lo tanto, ándate para la casa porque no tienes cómo atenderte. Lo tenemos que atender igual, pero eso no está en la prima del auge y por lo tanto no llega como transferencia Por lo tanto, esos son ejemplos, primero, de la falta de prolijidad de la elaboración del decreto, porque lamentablemente el gobierno de Piñera cometió el mismo error que cometimos nosotros en el primer gobierno de Bachelet, cuando hicimos lo mismo, cuando ocupamos de 56 a 69, no corregimos el guarismo y metimos a presión a 69. ¿Y Piñera qué hace con el ministro Mañalich? Bueno, si lo hizo el gobierno anterior, ¿por qué nosotros no? Y metió ahí 80 donde solo habían donde antes habían 69, pero nuevamente para financiamiento solo de 56, generando este problema de desfinanciamiento al que yo aludo. Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es que, tal como lo expliqué la vez pasada, hay tres conceptos que es bueno que los diputados técnicamente entiendan, porque ustedes son los fiscalizadores de esto, y si no los tenemos claros, no tenemos cómo fiscalizar. Uno es el estudio de costos, otro es el arancel de referencia para el copago, y tercero es la transferencia efectiva de financiamiento que hace el FONASA como seguro público a los prestadores. Y son tres valores que no tienen nada que ver. Podrían tener que ver, pero no tienen en la práctica nada que ver. Es decir, yo digo, miren, hago un estudio de costo, digo, esto me cuesta. Esto es lo que me cuesta hacer una cirugía para el tratamiento de colelitiasis, esto es lo que me cuesta un hemograma, en fin, distintas prestaciones, ¿no? Luego, acuérdense de lo que yo acabo de explicar. Otra cosa es el arancel de referencia, que no tiene por qué reflejar el costo, porque si yo quiero que sea más alta la protección financiera y más bajo el copago, puedo tomar un arancel de referencia más bajo, sin reajustabilidad para que el copago sea más bajo. Por lo tanto, ese es un segundo valor distinto del estudio de costo. Y tercero, bueno, ¿cuánto finalmente yo, teniendo los costos, teniendo el arancel de referencia, cuánto es lo que finalmente yo le traspaso por prestaciones valoradas a los prestadores en cuanto a su financiamiento? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, digo yo, como comisión fiscalizadora, es que, ok, infórmeme los estudios de costo y luego infórmeme cuáles son los precios de transferencia que usted le está dando al FONASA, porque si yo estoy, por ejemplo, transfiriendo menos que el costo, lo que estoy haciendo es desfinanciar al FONASA, ¿sí? Si estoy transfiriendo exactamente lo mismo, bueno, lo que estoy haciendo es ras. Y si estoy transfiriendo un poco más de financiamiento, lo que estoy dándole es un excedente para que el sector público, si es eficiente, utilice ese excedente en atender otras patologías que no son el auge. Esos son los tres escenarios que uno puede tener. El supuesto probable que hoy día está ocurriendo, en base a todo lo que he explicado anteriormente, ¿no es cierto?, es que nosotros le estemos transfiriendo menos que lo que realmente le cuesta al sector público financiar sus prestaciones. Porque además legalmente no están amarrados. Y creo que no sería bueno que legalmente estén amarrados. Lo bueno sería que ustedes reconocieran esas diferencias conceptuales y que en los informes de gestión, al menos respecto del auge, se estableciera el parangón entre lo que determinan los costos y lo que es finalmente el precio de transferencia. Esto es lo mismo que ocurre en la MAI, diputado, y que usted también ha cuestionado, ¿no es cierto?, en innumerables ocasiones que hemos discutido. El FONASA hace estudios de costo, que no tienen la misma tipología de los del auge, pero se hacen a cada cierto tiempo estudios de costo de las prestaciones del FONASA en su modalidad institucional. Recordar el último que hizo el gobierno anterior y que se lo solicitó a la Católica, ¿no es cierto?, que se ha utilizado como antecedente. Y luego, ese estudio de costo nos da un valor. Pero luego después dice, bueno, pero FONASA por esa prestación nos transfiere otro recurso que es distinto, ¿sí? Y ahí está el ejemplo en el día cama, ¿no? Nosotros se hace un cálculo de cuánto nos cuesta el día cama y cuál es la transferencia nominal en la MAI de FONASA a los prestadores. Y ahí usted puede hacer el juego de diferencias, ¿no? Entonces, aquí en el auge es exactamente lo mismo, solo que como esto está priorizado, es la carga de enfermedad más importante de los chilenos,
nosotros debiéramos tener esta diferenciación y gestionar y pedir control de gestión respecto a cuántos son los costos del auge y su frecuencia, cómo se está cumpliendo y cuánto es la transferencia efectiva que le estamos dando para poder, porque claro, Hacienda en este juego, que es lo que nos decía el director de presupuesto la vez pasada, que yo escuché, ¿no es cierto?, como todos ustedes, decía, mira, para mí es serio, yo tengo una prima techo, yo formalmente les doy hasta el máximo de la prima y ustedes ven cómo se las arreglan, para mí no hay déficit, ¿sí? Pero ¿por qué él no hace este análisis de distinción entre el estudio de costo y la transferencia efectiva para ver? El problema además que ahí esto nos obligue, por eso que una de las propuestas es registro clínico de la actividad, no de los resultados. Nosotros tenemos muy buenas estadísticas de morbimortalidad, nosotros sabemos cuántos enfermos tenemos, cuántos se nos mueren, cuántos se nos complican, pero lo que no sabemos es paciente, root por root, qué es lo que hacemos en cada uno de esos pacientes, cuántos hemogramas, cuántas intervenciones, cuántos procedimientos clínicos, porque eso es lo que tiene un valor y ese valor se multiplica por la frecuencia de esas prestaciones. Entonces, si yo no tengo cómo hacer ese registro clínico, jamás voy a poder contrastar con Hacienda, y a Hacienda le conviene que nos mantengamos, entre comillas, en esta ignorancia, porque al final ella juega por marcos de presupuesto globales que Salud verá cómo se las arregla, ¿sí? Ese es mi segundo comentario respecto a su segunda pregunta. Y mi tercer y último, y con esto termino, tiene que ver con el tema del mecanismo del reclamo. ¿Sabe por qué yo me convencí, diputado, de que ya no vale insistir con esta idea de que reclamen? Porque ya se ha consolidado y por lo que entiendo la superintendencia en sus informes de fiscalización está descubriendo el mismo problema. Mire, cuando el auge recién partió el 2005 y llevábamos 2 meses de implementación, yo me vi sorprendido, como todo en esa oportunidad, con un reportaje en Megavisión, en el noticiero nocturno, donde el famoso arriero de San Fernando, el que salvó a los uruguayos, estaba con una artrosis de cadera, él tenía en aquella oportunidad, no sé, 70 años, y resulta que él reclamaba en televisión de que siendo una patología GES, estaba completamente fuera del plazo de 180 días, ¿sí? Entonces era puesto, por cierto, en primera línea del noticiario como, bueno, ahí está el auge, ¿no? Está garantizado y todo, y el arriero, que es más emblemático que una persona como él, particularmente para los uruguayos, que nos llamaron a la Superintendencia de Salud, a todos lados, ¿qué hay que hacer para atender no me recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, ¿qué hacemos para atenderlo? Porque no se está cumpliendo con la garantía del auge. Y cuando yo mandé al equipo de fiscalización de la superintendencia, lo que descubrimos es que efectivamente el diagnóstico en ficha clínica, en el consultorio y en el hospital, coincidía con que había sido 1 año y medio antes del momento en que nos encontrábamos. Pero la pillería del chileno, porque en los compromisos de gestión desde el comienzo hemos metido este tema de que garantías incumplidas son parte de los compromisos de gestión, que hay que evitarlas a cero, digamos. Para evitar aparecer con esta garantía incumplida, lo que hacía el consultorio con el hospital, se ponían de acuerdo y decir, oye, ¿para cuándo tiene cirugía don Catalán? Mira, lo podemos operar en 9 meses más. Ah, no lo voy a meter al CIGES todavía, porque si lo meto al CIGES, en esos 9 meses de espera aparece como garantía incumplida. Entonces, 1 mes después vuelven a llamar. No, mira, tengo un hueco, lo puedo operar de aquí a 2 meses más. Ok, como lo voy a operar en 2 meses más, y eso está dentro de la garantía de 6 meses máximo, lo ingreso al CIGES en ese momento. Y el problema es que queda el desfase entre la ficha clínica, que como es un documento legal no se puede modificar, tú sabes muy bien que no se puede modificar porque si no estaría cometiendo un acto de ilegalidad, penado, ¿no es cierto? En cambio sí se puede alterar la fecha de ingreso a un sistema de control como es el CIGES. Entonces yo desde ese momento establecí que nunca más volvíamos a controlar en CIGES, porque el CIGES tiene ese incentivo perverso respecto de que, no en todos los casos, pero en casos en que se puede producir, ¿no es cierto?, de que se altera la fecha de ingreso para no aparecer como garantías incumplidas. Entonces, si ni siquiera el sistema de control permite establecer si yo estoy en garantía de oportunidad, mal podría poner el peso de la prueba en el reclamo. Yo creo que, dado que además no ha habido la explosión de reclamo, habría que poner el peso de la prueba en la autoridad de salud, digamos, y decir, mire, si yo sé por los medios oficiales, legales, ficha clínica, que estoy con garantía incumplida, actívese automáticamente el segundo o tercer prestador sin necesidad
de que el reclamo opere de por medio. Porque hoy día, insisto, en el decreto GES nosotros establecimos que es garantía incumplida cuando se reclama y le damos 30 días para reclamar. Si está en el día 31 de reclamo, ya no es garantía incumplida. Cuando esto partió le dábamos 5 días para reclamar. Se corrigió de 5 a 30 y ustedes ven que la tasa de reclamo está pegada igual y que no tiene correlato. Por lo tanto, yo creo que esa sería una segunda modificación legal o reglamentaria. No tengo claro ahí cuál sería el mejor mecanismo, pero para garantizar que no tengamos que esperar el reclamo del paciente para que la persona active la exigencia de garantía de oportunidad que está establecida en la ley. Eso sería, presidente. Sí, una precisión. Doctor Inostroza, ¿un paciente tiene esa posibilidad de que al momento que se le declara garantía de auge pueda saber su minuto cero para entender el momento de reclamación máximo? Yo ¿o no? entiendo que FONASA estableció una metodología que creo que se le llama el cronómetro o algo así, y es una aplicación que se puede ver en página web. Digamos que si yo meto mi root y mi patología, pero nuevamente en función de lo que está en el SIGES, ¿sí? Ese es el punto, porque todo se basa en el control que tiene FONASA sobre SIGES. Va a aparecer que si, bueno, Juan Luis Castro tiene una patología GES y pone su root le va a aparecer cuándo sería la garantía vencida. Yo sé que ese instrumento existe, pero insisto, la gente tampoco pareciera ser que lo utiliza muy masivamente y no tiene ¿cómo se llama?, el conocimiento masivo como para que esto pueda ser utilizado más ampliamente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Inostroza. Y bueno, nos ha quedado muy claro, le agradecemos el aporte y también la mirada de oportunidad. Ministra, bienvenida nuevamente, doctora Carmen Castillo, que viene acompañada de la doctora Andrea Guerrero, que es la encargada, secretaria técnica del GES en el Ministerio de Salud. Tiene la palabra, ministra. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los señores diputados y al doctor Inostroza invitado y a todos los que están presentes. Antes de iniciar la presentación que está acá en la lámina, yo quisiera señalar que hay 2 oficios que se señalaron como pendientes, fueron entregadas hoy a la Secretaría de acá, de la Comisión. Así que solamente señalarlo. Bueno, con respecto a mi presentación, voy a hacer solamente una parte de ella, del contenido, sobre el sistema GES y el impacto GES que nosotros voy a presentar. Después los decreto GES el número 3 específicamente, que es de marzo del 2016, más las medidas adoptadas y las perspectivas, lo va a dar a conocer la doctora Guerrero. Con respecto al sistema GES, es un sistema integral, tal como se ha dicho seguramente en más de una oportunidad, que garantiza a las personas con un alto impacto, que mejora la salud de la población del país, reduce desigualdades en salud por la vía de otorgar mayores niveles de acceso a la atención de salud y de protección social. Componentes del sistema GES que son importantes, que generó un cambio del modelo de atención en salud, independiente de muchos de los elementos que se han señalado. Obviamente siempre se puede mejorar, pero sí ya impactó por el hecho de que era exigible por las personas y eso fue muy importante. Se orienta la atención en problemas de salud priorizado en base a magnitud, mortalidad, discapacidad, gravedad, impacto económico y además incorpora las preferencias sociales. Todos estos elementos son los por los cuales se selecciona un problema de salud, no es por presiones de distintos tipos, sino que se van analizando todos estos componentes para llegar a elegir cuál problema se incorpora al auge y así fueron seleccionados todos los problemas que hoy día están vigentes. Incorpora garantías exigibles por ley de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera.
La que está pendiente y que ahora ya está dando curso en todos sus componentes en la parte asistencial es el de calidad en la parte hospitalaria. Tenemos que avanzar en la calidad para la atención primaria, que son elementos que se están trabajando. Ha generado continuidad de la atención para cumplir las garantías explícitas a través de la organización y coordinación de las redes asistenciales. Esto es muy importante dado de que no puede quedar un diagnóstico detenido en algún punto de la red, sino que requiere una coordinación adecuada para que cumpla con los plazos que están establecidos por ley. La existencia y difusión de guías clínicas validadas para cada problema de salud, garantizado y ha permitido que se dé uniformidad a las atenciones en base a una evidencia nacional e internacional, mejorando la calidad de la atención. Ha generado además una importante inversión en equipamiento y recurso humano especializado, desarrollando polos con características de alta complejidad y calidad. Estamos hablando de radioterapia, imaginología compleja, cardiocirugía, entre otros, lo que muchas veces hay que explicar por qué no se pueden duplicar o triplicar en distintos lugares estos centros de alta complejidad, porque los especialistas hay que concentrarlos para que tengan realmente una buena capacidad de manejo de estos problemas de salud y no con un número insuficiente para llevar un buen registro y también para tener la experiencia. Ha permitido que los usuarios conozcan y exijan sus derechos a través de las garantías explícitas y protocolos de atención que incorporan la obligatoriedad de la entrega de la información. ¿Cuántos GES acumulados tenemos nosotros a nivel de país desde el 2005 al 2016? Pueden observar que nosotros los casos GES en el sector público fueron 25.314.000 y en el sector de las ISAPRE 1.442.000 casos. Por lo tanto, hay una pequeña diferencia respecto a la experiencia y a los casos tratados en cada uno de los sectores. Con respecto a la distribución de casos según modalidad de atención por subsistema, a diciembre del 2015 se puede observar que la mayoría de los casos son ambulatorios, 72%. En rojo está la parte hospitalaria y mixto, que tienen ambulatorio y hospitalizaciones, son un 15%, un 18% en las ISAPRE y un 16% en el sistema en general. Con respecto a qué problemas de salud se ven más frecuentemente en el sector público, podemos observar que las urgencias odontológicas ambulatorias son las que más se observan en el sector público y por eso se enfatizó todos los programas de gobierno para manejar problemas odontológicos. Le siguen después las infecciones respiratorias agudas y el cáncer cervicuterino, la hipertensión arterial y los vicios de refracción en el sector público. Después ya en menor cantidad van decreciendo los distintos problemas de salud que ahí están expuestos. Para el sector privado se puede observar que la barra que más consulta, en este caso por GES, es la hipertensión arterial. Después viene la depresión en personas de 15 años y más y después viene la salud oral. Por lo tanto, hay una diferencia del tipo de consulta. ¿Qué se estima acá? Que aquí el impacto en el sector privado es que no tienen promoción y prevención en la cantidad que debiera de existir. Estimamos que debiera de tal vez resolver esto con una fórmula de trabajo que intensifique más todos los componentes de promoción que son mucho más posibles de evitar complejidades que después son difíciles de reducir. Sobre el cumplimiento GES en garantías de oportunidad, aquí se puede observar de que siempre ha superado el 90%. Aquí vemos 93,57 en el 2009, van subiendo en ascenso hasta el 2012 99,65 y al día de junio del año 2016 estamos en un 99,25% de cumplimiento de estos 25, del 1,5 millones mensual de casos GES que se atienden. Nosotros en el sector público atendemos 1,5 millones de personas GES mensual. Acciones. Aquí puede observarse qué evaluación tiene la población respecto al GES con notas promedio de 6 en los usuarios GES y 5,2 en quienes no lo han usado.
Aquí en los colores ustedes pueden ver en verde están las notas 7, en azul las notas 6 y de 1 a 4 todo lo que está en rojo acá, usando o no usando el sistema en general. Impacto del GES. Son algunos ejemplos, algunos que han sido editados en revistas o en distintas partes que han significado estudios. Por ejemplo, lo que ha significado el Gran Quemado. En los últimos 10 años se ha observado una tendencia a la disminución de la muerte en estos grupos, especialmente en el grupo crítico, que se observa una disminución de un 70 a un 31% por el manejo que llevan, y en el grupo de sobrevida excepcional de 93 a un 77% entre los años 2000 y 2010. Por lo tanto, hay un aumento de la sobrevida cerca del 50% en 2005 a sobre el 70% en el 2010. Otro estudio, cáncer de mama. Ha disminuido la mortalidad de la tasa ajustada baja de 13,2 por 100.000 mujeres a 12,63 en el 2012. Al analizar la sobrevida se observa que post implementación del GES las tendencias es al alza. Por cada año que transcurre post GES se ha observado un 1% aumento de la sobrevida global, y estadísticamente significativo. Cáncer de vesícula, que es otro estudio. Antes del régimen GES, la tasa de mortalidad por cáncer de vesícula estaba alrededor de 11 por 100.000 habitantes. Entre el 2004 y el 2013 se observa una disminución sostenida de la tasa de mortalidad ajustada de 10,58 a 7,48 por 100.000 habitantes en ambos sexos. Y se observa una relación significativa entre el aumento de la tasa de colecistectomía y la disminución de las tasas de mortalidad por cáncer de vesícula en ambos sexos. Infarto agudo del miocardio, tal vez el que más uno conoce y ha tomado conocimiento, que la letalidad intrahospitalaria cae cerca de un 14% en el 2015 a un 7% al 2012, en mujeres de cerca del 8% a 4,5% en hombres. En ambos sexos cae de cerca del 10% a alrededor de 7,5%. La sobrevida aumenta del 93 al 97%. Esto es también llamativo. En relación al VIH-Sida, mejora el acceso al tratamiento. En el sector público aumenta de 5.700 personas en el 2004 a 23.596 personas en el 2016. La sobrevida a 3 años aumenta de un 85 a un 93% entre el 2005 y el 2010. Ahora va a hablar la doctora Guerrero. Buenas tardes, presidente, y a todos los señores diputados. Primero queríamos mencionar que el Ministerio de Salud, en el marco de la ley, como se ha estado hablando acá, la 19966, establece las garantías explícitas y en el transcurso de los años 2005 al 2016 se han desarrollado 6 decretos GES, los 6 decretos de base, digamos, que establece la ley. Estas garantías, las que se establecen en cada uno de estos decretos, que son los establecidos por esta ley, tienen una vigencia de 3 años y se establece un tiempo que debe transcurrir, un tiempo de 6 meses para la entrada en vigencia cuando estos se publican en el diario oficial, ¿ya? Sin embargo, las modificaciones que se hagan a estos decretos pueden cambiarse de acuerdo y puede quedar establecido en los decretos cuando hay algunas circunstancias calificadas. Abajo están diagramados los 6 decretos que mencionamos anteriormente y como se ha dicho, en los decretos anteriores hubo aumento, anteriores a los del 2016 hubo aumento de los problemas de salud. Sin embargo, entre el 2013 y el 2016, con el nuevo decreto de marzo del 2016, se mantiene el número de problemas de salud
y los cambios fueron orientados a las mejoras de canasta, a mejorar la integralidad, que es una de las cosas que planteaba el doctor Inostroza y que fueron parte de las sugerencias y de lo que se planteó tanto en el Consejo Consultivo como en los directorios para elaborar este decreto del GES en el Ministerio. Como mencionábamos antes, aun cuando los decretos tienen vigencia de 3 años, es factible. La ley establece que se puede modificar en un tiempo, digamos, menor a esos 3 años, y a la fecha se han hecho modificaciones a 2 de estos decretos. En un caso fue en enero del 2010, que es el decreto del 12 de abril del 2011, y las otras modificaciones, 4 modificaciones del decreto número 4 de febrero del 2013. Esto lo queríamos mostrar, de alguna manera establecer que si bien la ley establece que los decretos tienen vigencia de 3 años, como son aspectos bastante complejos cuando se definen las garantías, que son canasta y hay muchos detalles, la ley también establece que esto puede ser corregido, o puede ser mejorado, o puede ser precisado. En algunos casos, ahí ustedes ven, por ejemplo, se establece el derecho a solicitar un segundo prestador, o en otros casos hay incluso temas que tienen que ver con mejor definición de la glosa o alguna precisión que sea necesario establecer. Como así también uno pudiera pensar que, por ejemplo, un cambio de tecnología sanitaria, de algún medicamento o algún otro, digamos, tipo de equipo que mejorara la intervención de los pacientes, ameritara hacer cambios antes de esos 3 años. Por lo tanto, también en eso se basa, entiendo, este artículo de la ley. ¿Qué pasó en el decreto número 3 de marzo del 2016? Un breve resumen, como para ver en el fondo finalmente cómo se resolvió y cuáles son las medidas que se han tomado, las vamos a ver después, las perspectivas, ya que se ha discutido largamente en esta comisión. Sin embargo, como para establecer que, bueno, como todos saben, el 3 de marzo del 2016 se publica el decreto número 3, que aprueba las garantías explícitas, que mantiene el mismo número de problemas de salud, sin embargo, hace mejoras para alrededor de 30 problemas de salud. Una vez que se detectaron las inconsistencias, se trabajó en el decreto rectificatorio, el cual se publica en el Diario Oficial el 29 de junio del 2016. Por lo tanto, este decreto número 3 que se publica en marzo del 2016, entra en vigencia el 1 de julio, en conjunto con este decreto del 29 de junio, y por lo tanto entra en vigencia ya corregido. Esto es importante destacar, ya que en ningún momento las inconsistencias que ustedes conocieron de los cambios de periodicidad o las diferencias de periodicidad nunca entraron en vigencia con el decreto número 3, o sea, las inconsistencias no entraron en vigencia, sino que ya fueron corregidas y por lo tanto fueron rectificadas. Bueno, esto es lo que les mencionaba, como esto se publicó y la entrada en vigencia fue al mismo tiempo de ambos decretos, las inconsistencias fueron corregidas y nunca se generó un impacto a raíz de esta en la población. Tampoco, de acuerdo a los análisis que ha hecho FONASA y digamos en el sentido de que esto no entró en vigencia, esta inconsistencia, no hubo un perjuicio fiscal para FONASA ni para los beneficiarios. Sin embargo, el aumento en el arancel de copago se da como resultado, o sea, hay un resultado de un aumento del arancel de copago, pero este es resultado del cambio de metodología que también se analizó en esta comisión, y por lo tanto no esos aumentos de los copagos que persisten aun cuando el decreto se corrigió, responden al cambio de metodología que se hizo en el 2013, y que en el año 2016 se vuelve en la metodología histórica, y eso es lo que impacta finalmente en los copagos, aun cuando no hubiesen presentado inconsistencia en el decreto de marzo de este año. En ese sentido, la decisión que se toma de volver a la metodología anterior revierte la situación y deja, digamos, es más consistente con el aumento y con lo establecido en los decretos anteriores de lo que correspondía a los valores de los copagos que se habían
siempre, digamos, estimado en base a una metodología histórica y por lo tanto queda consistente con los decretos anteriores al del 2013. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas frente a las inconsistencias y a todo este proceso que hubo de identificarlas y corregirlas? Lo primero que se llevó a cabo en el Ministerio es que se instruye una investigación sumaria, la cual todavía se encuentra en desarrollo. Por lo tanto, no podemos dar a conocer, no hay resultados y hasta que se tengan, entiendo, en ese momento se darán a conocer. Otra decisión que tiene que ver con fortalecer y mejorar la coordinación y de alguna manera dar mayor especialidad, por así decirlo, al grupo que trabaje en la coordinación de la implementación del GES. El Ministerio decidió crear una nueva unidad de coordinación, que es la llamada Secretaría Técnica GES, que depende del gabinete de la señora Ministra de Salud. Se saca del departamento que se llamaba Secretaría GES y que desarrollaba otras funciones que no eran exclusivas del GES y queda dependiente del gabinete de la ministra. Se evalúa que esto va a mejorar, por un lado, va a ser un grupo que se va a dedicar exclusivamente al análisis, a coordinar y a planificar todo lo que tenga relación con la definición de las garantías y con la implementación de las garantías. Y además, el que sea dependiente directamente de la ministra de Salud, se tiene la convicción que va a mejorar la posibilidad de coordinar a todas las entidades, a todos los organismos dependientes de salud que necesitan digamos, que necesitan trabajar juntos para todos los aspectos que tienen que ver con el GES, sea FONASA, Superintendencia de Salud, Servicio de Salud, Senabas y, por supuesto, las dos subsecretarías del Ministerio de Salud. A pesar de que estaban ya las funciones de la Secretaría Técnica GES, estas se vuelven a explicitar que quedan en esta nueva unidad técnica dependiente del gabinete de la ministra y que las pueden ver, que tiene que ver, no las voy a leer todas, pero tiene que ver con planificar y coordinar todos los estudios relacionados con la formulación de las garantías explícitas, elaborar el listado priorizado de problemas de salud que se propone al Consejo Consultivo y al directorio del GES del Ministerio, planificar y coordinar con la división correspondiente la elaboración de las canastas y de las guías clínicas que corresponde que estén estas en forma oportuna, elaborar los decretos propiamente tal, apoyar también con la división de planificación el estudio de verificación de costo esperado, que es requisito por ley para la formulación de las garantías, apoyar el funcionamiento del consultivo GES y mantener toda la información y los expedientes GES que por ley se exigen. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ya se plantean, que debiéramos desarrollar y tener una mirada estratégica? Primero que todo es continuar con el proceso de actualización de guías de práctica clínica, que ya se está desarrollando un plan, pero que vamos a seguir generando, digamos, algún método para acelerarlo y se está pidiendo también financiamiento adicional para poder trabajar el próximo año en esto en forma más urgente. También en base a lo que se ha planteado tanto en el Consejo Consultivo como por parte de las unidades técnicas del Ministerio de Salud, donde hay una visión y hay una coincidencia en que se requiere estudiar las posibles modificaciones legales de la ley de garantía explícita. También se ha planteado desarrollar una planificación estratégica de largo plazo para el GES, pensando en que debiéramos fortalecer este sistema hacia la prevención en salud. Actualmente, por ejemplo, la prestación o el grupo de prestaciones de salud relacionadas con enfermedad renal crónica concentran el mayor gasto de las garantías explícitas en salud, y siendo que es una enfermedad que tiene claras medidas de prevención. Eso es un ejemplo de cómo debiéramos nosotros de alguna manera también ir revirtiendo este enorme gasto a fortalecer medidas de prevención y poder ir modelando cómo queremos, hacia dónde queremos poner los recursos, ¿no?
obviamente sin sacar del sistema las garantías que ya están por ley. Obviamente esto requiere un estudio para poder ir avanzando en estos cambios en forma paulatina y sin, obviamente, manteniendo todas las garantías que ya están establecidas por ley. También nos hemos planteado desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación sistemático y continuo del GES que incorpore indicadores de proceso y de impacto, en el sentido que esto también nos permitiría no solo monitorear lo que está pasando con las garantías, sino que también tener la evidencia para poder solicitar los recursos necesarios para ir mejorando este sistema. También queremos incorporar, ya se está trabajando en esto y esperamos ya avanzar para el próximo año, que queden en un presupuesto fijo los estudios que son necesarios para la priorización del GES. Dentro de estos estudios, como decía el doctor Inostroza, nosotros ya como Secretaría Técnica estamos solicitando financiamiento para el estudio de costos reales y para un estudio de uso efectivo de las garantías que se está solicitando para el presupuesto 2017, pero también lo que se quiere plantear a Hacienda es que estos estudios tengan un marco de continuidad para que así asegurar que se puedan mantener en el tiempo, para que se pueda trabajar en forma continua, no solo cuando viene un decreto, sino que poder planificarlos con tiempo y llegar con los plazos como corresponde, con todos los estudios, con toda la evidencia para los nuevos decretos. Y bueno, y lo último es fortalecer la institucionalidad de la coordinación entre los organismos del sector salud, lo que les planteábamos, todo lo que implica la implementación del GES es muy complejo y se requiere una alta inversión de tiempo y de planificación en los mecanismos de coordinación. Y en eso queremos avanzar, queremos establecer mesas de trabajo que sean estables, que tengan sus planes de trabajo y poder hacer seguimiento. Y muchas gracias. Muchas gracias, ministra, doctora Guerrero. El diputado Ragde o el diputado Alvarado quieren formular alguna pregunta, comentarios. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar al doctor Inostroza, a la ministra y a la doctora Guerrero y a los invitados. Yo tengo una mirada del usuario o del que da atención médica, del clínico. Y la verdad es que este sistema, he escuchado hartas loas, pero también tiene varias críticas éticas incluso, desde el punto de vista ético, el modelo AUGI en Chile. Y también he asistido a la sesión en la mayoría de ellas y todavía no me queda claro cuáles son las fórmulas de ingreso de las patologías. Estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de pacientes tampoco. No me queda claro cuál. Hay una comisión de expertos, creo, pero no me queda claro si es la mortalidad de los pacientes, la morbilidad, las presiones políticas, las presiones sociales, etcétera, que no dan cuenta de eso en este tipo de modelo de atención. Yo sé que no es de ustedes, un modelo que viene ya más de una década, pero creo que es importante hacerle ciertas observaciones. Por ejemplo, hay patologías benignas acá que tienen atención y uno sabe que hay muchas patologías malignas que van creciendo y que no aparecen, ligeramente no están. O también la distinción de las edades, que por pasarse un mes, un paciente de una artrosis, acaba de llegar un WhatsApp, tiene 45 años y no tiene ninguna posibilidad de acceso en el sistema público, hay más de 1.500 personas esperando, el sistema privado sale más de 5 millones de pesos. Son situaciones a diario que viven los chilenos. Entonces, aprovechar esta instancia de esta comisión, no solamente porque queda claro, o sea, 80 hacerlo calzar en 56 tampoco no anda, o sea, de ninguna manera, se ponga el mono para arriba, para abajo, no. Las primas también. Entonces, y también quizás hacer aseveraciones de mejoría de la mortalidad habría que ser un poquito más fino también, porque si uno va a estudios internacionales de ciertas patologías como el cáncer de mama, también en otros países que no tienen modelo AUGI también ha bajado la mortalidad en cáncer. Esto es muy frecuente, digamos. Las líneas terapéuticas actuales también así lo indican. Entonces, más bien, presidenta, hacer esas observaciones, por lo menos es un modelo que tiene reproches éticos también de atención, de oportunidad,
y que no da cuenta también de algo que se habla mucho en medicina, en salud, que es modelos de prevención y de promoción de la salud también. Eso no me queda claro que en ninguna de las 80 patologías en eso se ve. Entonces son esas observaciones que yo tendría que hacer ahora ya porta que va a terminar la comisión, Presidenta. Diputado Racte, ¿no? Quisiera hacer una reflexión y que tiene que ver con el motivo en que se comenzara esta comisión investigadora. Como alguien decía, alguno de mis predecesores que habló, buscando algún responsable del por qué había habido esos errores, que en el fondo uno hoy día los mira y parecen menores matemáticos, pero en el fondo tiene que ver con una cuestión de base que ha sido finalmente bastante bien aclarada, diría yo, porque todo el mundo parece consensuar hoy día que lo que pasa es que se calculó una prima para 56 y esa prima es la que se ha venido estirando como chicle para agregarle patología con un desfinanciamiento de los servicios y los que han tenido que jugar con ese estrés de tener que aumentar o de querer aumentar coberturas, patologías y etcétera, disminuyendo aquí, recortando allá y etcétera, en algún momento todos los modelos matemáticos que inventaron, las planillas, se produjo un error que develó todo esto y que es lo que permitió develar toda esta situación que si no hubiese pasado lo que pasó, probablemente en 3 años más hubiéramos estado con otro decreto poniéndole más garantías al auge y seguiríamos con la misma prima. Entonces, yo creo que hay que mirarlo como una oportunidad este tema. Yo pienso que las conclusiones de esta comisión tienen que ser más propositivas que de buscar responsabilidades, aun cuando las atribuciones que tienen los diputados y las funciones que tiene la Cámara y los objetivos que tiene una comisión investigadora apunten más bien a buscar responsabilidades políticas. Pero en ese sentido yo creo que para nosotros es una oportunidad también el que esta comisión haya concluido o esté concluyendo antes de la negociación del presupuesto de este año. Porque yo creo que esto tiene que dejar algo que signifique una mejora. Así es que yo solamente tengo que agradecerle, no sé si la ministra quiere hacer algún comentario final. Y eso, agradecerle a los colegas, decir, no tenemos en este minuto quórum para tomar algún acuerdo, sin embargo, lo que hemos conversado con la secretaria es que nuestro plazo se vence el 31 de este mes, por lo tanto, durante la próxima semana se va a hacer todo el esfuerzo y yo agradezco a la secretaria que además ha tenido la voluntad de estar con nosotros en las últimas 3 reuniones porque se nos enfermó el secretario original y decirles que vamos a tratar de mandarles un borrador de conclusiones para que ustedes nos retroalimenten y podamos, ¿sí? La Secretaría no hace conclusiones. No. Ustedes van a hacer un resumen de las actas, etcétera. Eso sí. Eso. Se va a mandar. Y de acuerdo a eso, entonces, ustedes van a estar recibiendo alguna propuesta mía. ¿Les parece? Ministra. Gracias, Presidenta. Agradecer su presidencia, el hecho de que esta comisión fue de altura de mira, que permitió miradas diferentes y finalmente llegar a lo que usted está diciendo, que podemos trabajar como una oportunidad, esta visión que hubo, estos análisis que incluso a las distintas autoridades que tenemos alguna posibilidad de hacer mejoras, nos permiten efectuar gestiones que permitan avanzar en lo que usted mismo dice. Solamente señalar al diputado Alvarado y que en la presentación señalamos cómo se eligen los problemas de salud. Siempre va a quedar algún herido, alguna persona que no va a poder ser incorporada y sabemos, porque muchas veces hemos tenido marchas frente al ministerio pidiendo que se incorporen problemas de salud y obviamente uno tiene que tenerlos, pero tienen que ver con magnitud, mortalidad, trascendencia y también están agregando también las preferencias sociales que tienen que ver ahí con situaciones a veces que son cómo se definen, pero efectivamente la mayor transparencia siempre es necesaria y saber de qué estamos hablando. Nuestra experiencia ha sido bastante importante respecto a otros, cómo incorporar problemas de salud en las definiciones y por lo tanto agradecerle, Presidenta, todo el trabajo que se ha hecho. Muchas gracias.
Muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Doctor Inostroza, también aprovecho de darle las gracias. Se levanta la sesión.